computadora, bueno, menos mal que salió todo bien. Bueno, entonces ve, ¿no? Esta parte de la definición. Sí, doctor. Ya. Entonces empezamos. La parte que tenemos que hablar es la parte del intestino grueso. En este caso, el intestino grueso es la que tenemos que empezar a desarrollar, porque ya estamos terminando el año. Dense cuenta, estamos en octubre y ya se termina el año prácticamente. En noviembre ya vamos a estar en exámenes finales. Y bueno, la última parte de nuestro cuerpo, de la parte del tubo digestivo, es el intestino grueso. Y eso se define como la porción terminal del tubo digestivo. Esa porción terminal del tubo digestivo iniciaría en la válvula ileocecal y termina en el ano. Y entre medio de esto tenemos lo que se llama el intestino grueso. El intestino grueso, como en esta imagen muestra, todo este es el segmento que llega hasta la unión. Aquí tiene el sigmoides, termina con la unión rectal. Ahí terminaría el intestino grueso. Posteriormente viene el recto y el ano, que cada uno de ellos se los explica por separado. Dentro de las características se dice que esta distancia del intestino grueso alcanza hasta la unión sigmoideo rectal, es de 1,5 metros, ¿no? Esa es la distancia, y con un diámetro que oscila dependiente de los pacientes, ¿no? Hay algunos, pero vemos que el diámetro está alrededor de 6,5 centímetros, por eso se llama intestino grueso. Tiene de igual manera ciertas cintillas y tiene, como estamos viendo, algunas que se llama austras, ¿no? Y apéndices epiploicos que vamos a ir viéndola. Esta porción distal del tubo digestivo es importante, o sea, nosotros vemos que esta porción del tubo digestivo es bastante importante, tiene funciones que vamos a desarrollar, las funciones del intestino grueso, pero también puede ser prescindible, o sea, podemos retirar. Hay cirugías de colon en la cual sacamos prácticamente todo el intestino grueso, ¿me entienden? Todito el intestino grueso. Se llama colectomías totales o colectomías parciales, hemicolectomía derecha, hemicolectomía izquierda, sigmoidectomía. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que es importante este intestino, pero en algunos casos podemos prescindir porque hay ciertas enfermedades. Inicia en la parte del intestino, es en la parte del ciego, donde tenemos una válvula, ¿no? O sea, aquí viene el intestino delgado, donde termina aquí el intestino delgado de la porción ileocecal. El ilion que llega al ciego y ahí tiene una válvula, la válvula de Bowen. Y va a terminar esto en la unión del sigmoides con el recto, sigmoideo rectal. Y como vemos, este colon tiene un colon derecho y un colon izquierdo, ¿no? Y el sigmoides. La longitud que habíamos dicho es más o menos oscila de 1,5 metros en ese sentido, y el diámetro es variable en ese sentido. El diámetro más amplio es a nivel del ciego, 6,5, es un diámetro bastante amplio, es el lugar donde funciona como si era una verdadera cloaca en ese sentido. Entonces, embriológicamente vemos que este intestino grueso, durante el desarrollo a nivel embriológico, hace una rotación. O sea, empieza aquí a nivel del cuadrante superior izquierdo y empieza a rotar, a descender hasta la fosa ilíaca derecha, al cuadrante inferior derecho. O sea, desciende el colon, empieza a descender. Esa es una rotación. Por eso a veces nosotros encontramos algunas patologías que conocemos, que el ciego está aquí arriba, por ejemplo, en la parte del mesogacho, en el cuadrante superior derecho, o en el cuadrante superior izquierdo, podemos encontrar. Entonces se llama malrotación, no ha rotado bien en ese sentido. Y eso nos han enseñado en embriología. Pero ¿va a rotar sobre qué? Tenemos aquí una arteria, la arteria mesentérica. Entonces, como si fuera un eje, la arteria mesentérica superior trata de rotar este intestino a través de descender, juntándose el apéndice hasta el cuadrante inferior derecho, donde vamos a encontrar el ciego, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede normalmente en la parte embriológica. Y puede haber, como les decía, esas anomalías en ese sentido. Y puede ser que pueda hacer esas mal rotaciones o rotación incompleta que no haya llegado a la parte baja, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos llegar a observar. Y en esta parte del ciego es donde tenemos... Se salió. Bien,
Entonces puede existir ese tipo de alteraciones a nivel de lo que es de la parte embriológica, rotaciones incompletas o mal rotaciones. Entonces, y esto va a interferir en el diagnóstico, obviamente. Tenemos un paciente, por decir, con una apendicitis aguda, pero el ciego está a nivel del cuadrante superior izquierdo, automáticamente nos va a hacer variar, porque no sabemos que haya existido una malrotación, ¿no? O esté en este otro lugar el ciego. Entonces, eso nos va a alterar algún problema. En algunos casos, por ejemplo, hemos encontrado pacientes con situs inversos, donde el ciego está en el cuadrante inferior izquierdo, al otro lado. Entonces palpamos, y aquí tiene datos de disección peritoneal, y vemos que ha habido un situs inverso. Entonces, hay ciertas anomalías de presentación, pero normalmente vamos a encontrar el ciego en la parte del cuadrante inferior derecho, y de ahí va a subir prácticamente. Dentro de la parte histológica que conocemos, el intestino grueso consta de varias capas. Empezamos por la parte interna, que es la mucosa. En esta mucosa vamos a encontrar algunas patologías que podamos ver, y difiere, digamos, en esta parte, que es el colon, es bastante circular, pero a nivel de lo que es el colon transverso es una forma triangular ya también el intestino grueso. Y es en ese sentido lo que se va viendo, la mucosa primeramente. Cuando hacemos una colonoscopia, introducimos el endoscopio a través del intestino grueso y vamos a observar esta mucosa. Si la mucosa tiene algunas alteraciones, algunos crecimientos o algunas herniaciones que podemos llamar como divertículos. O sea, hay patologías que podemos encontrar. Estamos viendo por dentro de la mucosa. Esto es lo que se ve, la mucosa. Por encima tenemos la submucosa, ¿no? Y entre la submucosa tenemos un intrincado de nervios. Entonces, el submucoso de Meissner. Y ya tenemos los músculos, y los músculos tienen dos hileras, ¿no? Una circular y una longitudinal, y en medio se encuentra el músculo, un intrincado de igual de plexos nerviosos, es el mientérico. Uno dice mientérico entre los músculos, ¿no? El mientérico. Entonces, vemos que este tipo de alteraciones puede darse a nivel de la funcionalidad misma del intestino. Por eso encontramos patologías como conocemos frecuentemente la enfermedad de Chagas, donde existe zonas de aganglionosis, donde ha sido dañado los plexos mientéricos, ¿no? Un plexo mientérico ha sido dañado y ya no tiene esa inervación, o el submucoso. Entonces, el submucoso debajo de la mucosa, submucoso de Meissner. Entonces, encontramos el patólogo cuando enviamos una pieza operatoria, va a discriminar y decir, esta zona encuentro sin ganglios, una zona de aganglionosis. Entonces, una zona que sirve prácticamente como si fuese un talego, una cosa que no está teniendo una funcionalidad, y va a condicionar a la larga patologías a nivel del colon, lo que conocemos como dolicomegacolon o el dolicocolon, o ver algún tipo de otra de patología. Pero eso es a causa de que existe algún tipo de alteración en la funcionalidad. Y posteriormente tenemos la serosa. Esta serosa es la que envuelve prácticamente el intestino grueso. Tal es el hecho que cuando nosotros operamos el intestino grueso, tenemos buen tejido como para suturar. No es lo mismo que suturar por sí el esófago. El esófago es más problemático, podemos tener problemas de dehiscencia, de perforación, porque no tiene serosa. Entonces, la anatomía que nos han enseñado pues, nuestros pilares, estamos repasándolo a nivel de lo que es el intestino grueso en ese sentido. Entonces, dentro de la configuración interna, como decía, la parte de la mucosa, la submucosa, desde la muscular y la serosa. Dentro de la mucosa vamos a ver, se ve en esta diapositiva, la gran cantidad de vellosidades que pueda tener. Y esas vellosidades, ¿qué función cumplen? Cumplen la función de absorción. Entonces, del intestino delgado a nivel de lo que es la válvula ileocecal, ¿qué llega? Llega un contenido líquido prácticamente a nivel de la válvula ileocecal. Entonces entra al ciego y el ciego funciona como si fuera una verdadera cloaca, un lugar donde está produciendo la fermentación y se va a producir el desdoblamiento de ciertos compuestos que van a ser asimilados por el organismo de nosotros. Y en eso vienen también las funciones de las
contracciones musculares, tanto a nivel de lo que es el ciego y avanza, ¿no? Entonces, hay contracciones en cual van a circular únicamente para que pueda absorberse, otras van a ir adelante, otras van a ir atrás, ¿me entiende? Bueno, y cuando hablemos de las contracciones vamos a empezar a decir esas cosas, pero es ahí donde empieza, en el ciego es donde empieza a haber ese tipo de alteraciones. Entonces, la capa muscular longitudinal es la externa y esta tiene 3 tenias. Cuando vemos así, hay 3 tenias, son tenias que están yendo. Y a nivel, existe una unión prácticamente a nivel de la parte del sigmoides con el recto, donde estas tenias van a formarse una sola capa. Y van a formar como un músculo longitudinal. Estas 3 tenias aquí ya desaparecen a nivel de lo que es el recto. En lo que es el sigmoide, y aquí existe una coalescencia que se van a unir estas tenias. Dentro de estas, vamos a ver de igual manera estas saculaciones, como se ve en esta diapositiva. Existe como saquitos. Esas saculaciones son protrusiones, son austras que van a hacer que hagan un envolvimiento, van a envolver en forma parcialmente el alimento que está yendo del colon, lo que va a poderse absorber. Y eso va a ser captado o asimilado a través de lo que habíamos visto en esta imagen, en la cual vemos que las criptas van a lograr hacer que absorban prácticamente el contenido. El intestino grueso en esta imagen se podría haber observado. En ese sentido, vemos que este colon tiene esas austras. Y estas austras van a hacer que se mezclen entre el sólido y el líquido. Va a haber contracciones. Y de igual manera también aquí existe, en esta imagen podemos observar los apéndices epiploicos. Muchas veces estos apéndices epiploicos son operados cuando son bastante gruesos y son confundidos como si estuvieran operando un apéndice, ¿no ve? Y a veces de muy tiempo encontramos nuevamente un apéndice. Son apéndices epiploicos, o sea, en epiplo van a ver como si fuera una especie de saculaciones que van a salir en ese sentido de como si fueran un apéndice, pero son del epiplo únicamente. O sea, el ciego inicia a nivel de lo que está terminando el ilion terminal. Está terminando acá y está entrando a través de una válvula. Por eso, cuando hacemos un estudio radiológico del colon, que se llama un colon por enema, introducimos el vario a través del ano y el radiólogo hace que el vario vaya avanzando poco a poco en sentido retrógrado hasta llegar al ciego. Cuando llega al ciego va a poder prácticamente observar todo este ciego. Va a poder observar y van a introducir una sonda donde van a meter aire. Entonces la imagen en doble contraste. Están metiendo para el colon por enema aire, dando un color negruzco, porque el aire da color es negro, y el vario. Entonces está haciendo imágenes a nivel de lo que es este intestino grueso, en el caso del ciego que estamos viendo. Y esto no tiene que pasar al ilion. Muchas veces vemos que el contenido del colon se pasa al ilion. Y nosotros vemos y decimos que ha habido una incompetencia de la válvula. Esa válvula de Bowing, que es la que sujeta, no puede contener y se logra pasar y se ve el intestino delgado. Entonces vemos que hay una incompetencia. Pero no hay mucho problema. Pero sí podemos observar en algunos casos eso. Entonces, hay maneras que se va colocando. Entonces, aquí tenemos una válvula que hace de entrada. Es como el agua de nuestra casa, que simplemente sirve para que entre. Pero cuando está funcionando la bomba de nuestra casa, quiere sacar el agua, hay una válvula que sujeta y evita que salga afuera el agua. Entonces, el agua se queda dentro de nuestro domicilio. Esa es una válvula, ¿no? De igual manera aquí es lo que serviría, pero a veces estas válvulas son incompetentes y se pasa por aquí el vario, por decir, o el aire a través del intestino. Entonces vemos en las radiografías que había sido que se pasó hacia el intestino delgado. Simplemente decimos es una válvula ileocecal incompetente, ¿no? De igual manera va a tener otro tipo de válvula un poco más arriba, un poco más, este ciego va a tener otra válvula en la cual va a ser entre el colon y el ciego, ¿no? Secocolónica, aquí hay una válvula de igual manera, entonces hace una cámara verdadera de fermentación a nivel de lo que es el ciego. Y aquí tenemos, en esta imagen, estamos observando cómo esa válvula ileocecal se abre y simplemente tiene un trayecto que sea de afuera hacia adentro. Pero no puede ser de dentro hacia afuera,
salvo que exista alguna alteración. Y por encima tenemos otro tipo de válvula, la válvula que sería colo-secal, ¿no? O sea, seco-colónica. Esta válvula seco-colónica hace que este segmento del colon que se llama ciego, que es el más amplio, pueda servir como una verdadera cámara de fermentación. Y eso es lo que normalmente sucede. Entonces, el ciego resulta siéndose la primera porción del colon, del intestino grueso, el ciego. Y el ciego tiene contenido intraperitoneal. Entonces vemos, cuando nosotros abrimos la cavidad abdominal, vamos a encontrar vísceras que tienen peritoneo. Existe el peritoneo parietal, que va a cubrir todas las paredes de lo que es el abdomen. Peritoneo parietal, pues, de la pared. Y el peritoneo visceral, que cubre la víscera. Y en este caso, el ciego tiene un peritoneo. Por eso se llama un órgano intraperitoneal. Está cubierto prácticamente, ¿no? Entonces, es la primera porción. Y está localizada a nivel de la fosa ilíaca derecha. Es el lugar donde buscamos también el apéndice, ¿no? Cuando estamos viendo algún tipo de patología y tenemos algunos puntos, algunas porciones que nos van a orientar a identificar dónde está el apéndice, ¿no? El diagnóstico de apendicitis aguda es clínico y nosotros prácticamente palpando podemos decir, es un apéndice, se inflamó el apéndice. ¿Y por qué se inflamó? Porque se tapó el conductito de desagüe del apéndice y se prácticamente produjo una proliferación bacteriana, se edematizó y al último tiende a reventar. Ese es el camino el cual va a seguir, no va a ir en retroceso, no va a ir a solucionarse el problema con tratamiento médico. La apendicitis aguda es una sola que va a avanzar en ese sentido. Y es ahí donde vamos a poder encontrar. Cuando operamos, buscamos puntos de reparo, buscamos las tenias, donde las tenias van a ir a la coalescencia y vamos a ver también de igual manera el ilion terminal. Y donde termina, ahí está el apéndice secal. Entonces, eso es lo que tenemos a nivel del ciego, que es la primera porción del ciego. Y tenemos su válvula iliocecal, como dice. Entonces, tenemos la válvula iliocecal, que es una parte horizontal, y en la parte inferior, si es como si tuviera dos, es más retraída. Por eso es difícil que pueda pasarse el contenido del ciego hacia el intestino delgado, pero no siempre se dice. Existe válvulas iliocecales incompetentes, ¿no? Entonces, esto se evita que refluya el contenido de esta parte al otro lado. Es como decir, nosotros tenemos en el estómago hacia el esófago un esfínter esofágico inferior. Y ese esfínter esofágico inferior hace que evite que exista reflujo, ¿no ve?, del estómago hacia el esófago. Por eso se llama la enfermedad ELERGE, ¿no ve? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Del estómago va a ir al esófago. Pero si tenemos el cardias, es decir, el endoscopista dice, cardias cerrado en retrovisión. Introduce el endoscopio al estómago, lo da la vuelta y mira arriba. Al mirar, va a ver directamente que el cardio está cerrado. Entonces, quiere decir que tiene una válvula buena, pero a veces está abierto. Y si está abierto, entonces va a haber un reflujo, o tiene una hernia hiatal, esas cosas. En este caso, de igual manera, ese reflujo evita que vaya al intestino delgado, ¿no? De igual manera, existe ese otro, como decía, otro esfínter, del ciego al colon, el seco colónico, que es el que va a hacer que exista una verdadera cámara. Y aquí tenemos las porciones, tenemos el apéndice secal, vean el ilion terminal, y donde está llegando la coalescencia de las tenias, que va a ser aquí termina el ilion, el apéndice secal. Entonces esto visto ya por dentro, y aquí vemos de igual manera esta diapositiva, vemos cómo los esfínteres, un esfínter superior y otro esfínter inferior, como para poder agarrar y evitar que exista un reflujo. Entonces este ciego que está aislado mide generalmente entre 6 a 9 centímetros, diferentes bastante amplio, es el lugar mucho más amplio del intestino, ¿no ve? Entonces, prácticamente está envuelto del peritoneo. Al estar envuelto del peritoneo tiene cierta movilidad, entonces se puede mover, se puede ir balanceando, porque es móvil, ¿no? O sea, la parte está cubierto con bastante peritoneo y puede ser móvil. Y eso puede dar a que se pueda torcer, puede haber un vólvulo. El vólvulo es la torsión de ese intestino sobre su propio eje y puede torcerse porque existe bastante movilidad. A veces entramos a operar a gente anciana que no hacen más cosas, sino podemos fijarle a la pared ciego que
que, digamos, no queremos hacer una resección, porque hay gente, digamos, que sea muy anciana, que tenga muchos problemas, entonces podemos hacer fijación del ciego. Es raro que este ciego produzca oclusiones. ¿Por qué? Porque es bastante amplio. Es el más amplio de la parte de todo el intestino. Si nosotros vamos haciendo una visión más rápida, vemos que el ciego es más amplio que todo lo que va avanzando y va llegando a ser más angosto. Entonces, es aquí el lugar de la zona de fermentación. De igual manera, como indicamos que existe el apéndice, puede haber el apéndice en el otro lado, en aquellos casos de que exista situs inversus, en el cual vemos que el apéndice había estado al lado izquierdo, normalmente en el lado derecho, y las posiciones del apéndice en las cuales se pueden presentar descendente, lateral interno, o sea, las 4 posiciones retrocecal, que podemos ver en ese sentido el apéndice. Pero también puede estar mucho más alto, cuando existe problemas de malrotación, o mucho más abajo, que en el caso, si es una mujer, puede llegar, digamos, a estar, digamos, pegado a los órganos de los ovarios, en la parte ginecológica, ¿no? Entonces, vemos que el apéndice puede ocupar varios lugares y ver. Entonces, pero el diagnóstico es clínico que se puede hacer. Bien. Entonces, dentro del apéndice, de igual manera, este apéndice tiene sus capas. Y vemos que la parte interna es la parte de la mucosa. Y esta mucosa tiene sus vellosidades que van a producir igualmente la misma formación. Son órganos linfoides. Hoy en día se ha encontrado que son órganos linfoides y tienen las capas de la mucosa, su muscular y también existe su serosa. Entonces vemos que todo el apéndice está, en este caso, tiene su irrigación propia por la arteria pendicular y vamos bien. Entonces se proyecta hacia, digamos, a la parte media. Entonces vamos a ver que este apéndice puede ser generalmente que esté colgado, esté dando, pero hay una posición en la cual que esté por detrás del ciego. Entonces puede ser retrocecal, que es la posición más frecuente que podamos encontrar a nivel del apéndice. Y para lo cual vamos a tener las técnicas para retirar el apéndice, que las han repasado a nivel de lo que es el tercer año. Entonces se hace apendicectomías en ese sentido. Posteriormente tenemos del ciego, después de la válvula secocolónica, tenemos la parte del colon que está ascendiendo. El colon que es ascendente, sería el colon ascendente. Viene desde el ciego hasta el ángulo, aquí es el hígado, el ángulo hepático. Entonces hay algo de aquí, una flexura, y ahí hay algo que está unido al hígado, ¿no ve? A través del ligamento hepatocólico, ¿no ve? Generalmente os dice que mide cerca de 10 centímetros, es lo que viene. ¿Qué es lo que irriga la parte del colon? Vamos a ver así, a grandes rasgos, todo el colon derecho va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior, o sea, son ramas de las cólicas derechas, ¿no? Y la arteria cólica media de igual manera. Estamos viendo aquí que hay un intrincado de vasos que van a irrigar toda esta parte de lo que es la arteria del colon ascendente. El colon ascendente, que bien sea el colon derecho, ¿no? Este colon ascendente, de igual manera, tiene sus apéndices epiploicos y posteriormente va a llegar a unirse a lo que es el ángulo hepático. Tenemos el ángulo hepático, en este ángulo hepático igual está adherido pues, al retroperitoneo. Aquí tenemos cerca de acá, es la vesícula biliar, el hígado. Entonces muchas veces podemos tener lesiones a nivel de lo que sea la parte de la vesícula, es por ese ángulo hepático. Es por debajo del hígado, ahí está el colon, ¿no? Por eso el ángulo hepático, y Javé está unido a la vesícula biliar, y tenemos algunas adherencias que pueden dar algún problema cuando estamos haciendo una colcistectomía. Por eso, si no tenemos bastante cuidado y somos cuidadosos, podemos lesionar el colon si tiene algunas adherencias. En aquellos casos que tenemos unas vesículas esclerotróficas, su nombre dice esclerotrófica, o sea, son vesículas muy pequeñas, son como un higo que prácticamente se ha vuelto quizá un higuito. Entonces, la vesícula es esclerotrófica, se ha esclerosado, se ha vuelto dura, pequeñita, y es prácticamente atrofiado. Entonces, a veces tiene, digamos, esa vesícula calculitos, y bueno, o sea que ya no está funcionando, pues prácticamente no funciona, pero nosotros debemos operar esa vesícula, porque el porcentaje se dice de un 3% que pueda tener una neoplasia en esa vesícula esclerotrófica. Ese es el dato por el cual uno tiene que operar.
pese a que pueda existir algún problema de riesgo, porque si hay vesícula esclerotrófica, las adherencias, el proceso fibroso fibroadherenciales que puede existir en esta zona son mayores, pero de todas maneras con bastante delicadeza y cuidado se puede ir a liberar en ese sentido. Tenemos entonces el ángulo hepático que nos va a hacer. Entonces vamos viendo acá, por ejemplo, tenemos el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático y tenemos el colon transverso, ¿no ven? El colon transverso en este caso es bastante largo y es móvil, es dependiente, puede medir de 35 a 50 centímetros y a veces puede este colon puede descender hasta aquí abajo, hacer como si fuera una M, ¿no? O una E que puede estar formando. Entonces, es bastante lábil, es bastante móvil y de igual manera tiene 3 ténias. Y el endoscopista, cuando está revisando por la parte interna, cuando llega a esta parte del colon transverso, dice ya estoy en colon transverso, porque ve que ese colon transverso está en forma triangular, no es redondito como lo que está viendo a nivel del colon descendente, del sigmoide, ¿no? Llega acá y automáticamente va a ver la diferencia, que ese colon se forma como un triángulo. Entonces, eso es lo que viene. Y tiene este colon está fijado, ¿no ve? Está fijado a través del ligamento gastrocólico, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos los cosas y los están fijando un poco a nivel de lo que es el intestino, porque está colgando prácticamente, ¿no? Es bastante móvil y puede de igual manera también tener patología de poderse volvularse. El tamaño es, como decíamos, puede ser de 35 a 50 centímetros y puede llegar hasta la pelvis. Este colon transverso puede descender y llegar aquí prácticamente casi unirse a la parte sigmoideo-rectal, ¿no ve? ¿Y dónde inicia? En el ángulo hepático. ¿Dónde termina? En el ángulo esplénico. Aquí tiene sus elementos de fijación a nivel del hígado y aquí tiene elementos de fijación a nivel del vaso. Entonces, y está colgando prácticamente. Y a veces cuando el paciente tiene un dólico colon, que el dólico colon quiere decir que es colon largo. Dólico megacolon es que quiere decir que es ancho, es largo y ancho, ¿no? Entonces, puede ser que a través del intestino, del colon transverso, que podamos observar esas cosas. Este colon transverso generalmente es intraperitoneal. Todito tiene peritoneo, ¿no ve? Y tiene un meso que está colgando prácticamente. De aquí viene a colgar como una frazada tenemos. Nosotros vemos que esto está pegado hacia el nivel de lo que es el estómago, ¿no ve? El estómago, y de ahí viene al colon. Y del colon desciende aquí, está pegado el epiplón, ¿no ves? El epiplón está colgado acá. Y entonces todo ese medio es intraperitoneal. Y aquí dependiente este epiplón es más grueso dependiente a la alimentación que tenemos. Hay gente que tiene un gran panículo adiposo ahí, y es porque tiene bastante grasa a nivel de la parte del epiplón. Entonces, todo es lo que está yendo y ese es bastante lábil y fácil de que pueda tener algún tipo de patología. Por detrás de este colon, ¿qué es lo que existe? Tenemos por detrás de eso el páncreas, ¿no? Entonces, la cara posterior. Y por aquí también podemos entrar a través de lo que es la parte posterior del retroperitoneal. Entonces, podemos levantar este colon transverso y entrar por aquí abajo hacia la parte posterior. O de igual manera, separar entre lo que es el estómago y el colon, se hace una apertura y de igual manera se puede entrar. Entonces, son lugares en los cuales se puede movilizar este intestino grueso, se lo tracciona hacia adelante y se puede tener un fácil acceso para revisar otros órganos en ese sentido. Después llegamos al ángulo esplénico. Este ángulo esplénico, su nombre dice, está pegado prácticamente al vaso. Entonces, este órgano aquí tiene sus elementos de fijación y tiene los ligamentos. Aquí hay ciertos ligamentos, los frenocólicos y los esplenocólicos. El freno hacia el diafragma aquí tenemos y los esplenocólicos. Entonces, aquí están fijos estos que están sujetando y aquí están los hepáticos. Entonces, están sujetando y este colon se está descendiendo, es como si estuviera colgado. Nosotros para retirar este colon tenemos que liberar esta parte y tenemos que también ser cuidadosos porque una tracción brusca podemos dañar el vaso, un órgano. Y si dañamos el vaso, va a sangrar y a veces hay que sacrificar todo el vaso. Se tiene que hacer una esplenectomía. En muchos casos, innecesariamente por algún tipo de tracción involuntaria, hemos dañado el vaso y hemos tenido que obligadamente hacer una esplenectomía, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ángulo esplénico. Posteriormente tenemos el colon que desciende. El colon descendente
y vamos a ver que ese colon descendente de igual manera tiene las tenias, ¿no? Las 3 tenias que van a ir una anterior y 2 laterales, entonces, y está pegado a la pared posterior. Por eso, cuando nosotros queremos liberar este colon, tenemos que hacer la maniobra de Cattell. Entonces vamos haciendo, liberando prácticamente la parte del peritoneo que está sujetando el colon descendente, liberamos y podemos entrar y levantar prácticamente, luxar el intestino grueso hacia la parte media para poder entrar hacia la parte posterior. Y vemos la irrigación, aquí está fácil la irrigación, aquí hay una arteria, ¿no?, que va a ir al colon del lado derecho, la mesentérica superior, y aquí al lado izquierdo va a ir en ese sentido la arteria mesentérica inferior. Entonces, fácil. La mitad del colon es a través de la arteria mesentérica superior y la otra mitad es a través de la mesentérica inferior. Este colon descendente, entonces, puede tener entre 20 a 25 centímetros y tiene peritoneo, pero tiene zonas de fijación. A veces tiene mesenterio libre, pero más que todo es zonas de fijación. Posterior viene lo que lleva a la parte libre, ¿no ve? En una forma de una S que se conoce con el nombre del colon sigmoideo. Es como una S, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, está haciendo la parte distal entre el colon descendente y lo que es el recto. Y en la unión tenemos acá, donde se une al recto, entonces aquí hay un repliegue peritoneal. El peritoneo se repliega y vamos a identificar prácticamente esto. Y aquí es el colon sigmoides. Muchas veces este colon sigmoides crece bastante. Su tamaño es 10 a 30 centímetros, pero a veces se dilata monstruosamente como esos neumáticos de los camiones grandes, así unas dilatación monstruosas para prácticamente a veces torcerse en sus ejes. ¿Se tuerce cuándo? Cuando estos pies, miren, a ver, aquí tenemos unos pies, los argentinos llaman de Riedel. Entonces, estos pies a nivel de lo que se levanta el colon sigmoides, a veces se van juntando más. Es como una bailarina, ¿cómo da la vuelta? Cuando junta los dos pies y da una rotación, prácticamente está girando sobre un pie. Y ahí tenemos esa rotación. Y en ese sentido, el vólvulo, se puede hacer un vólvulo, es la torsión de esta parte del intestino sobre su propio eje, ¿me entienden? Y ha habido se ha acercado estos pies. Cuando se acercan más, este colon es mucho más fácil de poder volvularse, se mueve. En algunos casos se hace cirugía. Pacientes que no podemos hacer una resección de intestino, entramos acá a esta parte del meso y le cortamos en ese sentido. O sea, cortamos en forma vertical y suturamos en ese sentido en forma transversal. ¿Para qué? Para que estos pies se separen más. Y cuanto más separarse, es más difícil que pueda torcerse, volvularse. Entonces, a veces se hace plastías del meso. Se llama como el nombre de mesoplastía. Estamos arreglando el meso. Pero tenemos que ver siempre la irrigación. No podemos comprometer la irrigación en estos casos. Entonces, se puede hacer muchos trabajos en el sentido de si no queremos hacer unas resecciones y anastomosis. Hay gente anciana que ya no puede, digamos, unas cosas. Entonces, podemos optar por una fijación del meso, o sea, tratar de hacer, si estos pies están totalmente cerca, se hace el corte en forma vertical y se hace la sutura en forma horizontal. Es como tengamos los pies totalmente abiertos y es más difícil hacer que podamos darle la vuelta, ¿no? Posteriormente, este sigmoides termina y aparece la unión recto-sigmoidea. Entonces, ya aquí no hay apéndice, todas estas cosas se han vuelto liso y esas tenias se han unido solas y han formado una coalescencia, una sola de una parte muscular. Entonces, tenemos el colon con todas las partes que hemos visto, con sus ausas, todo, y la irrigación. La irrigación, vemos la arteria mesentérica inferior que va a irrigar hasta el recto, ¿no ve? Toda la parte del colon izquierdo, y tenemos el arco desriolano, que es la que prácticamente está uniendo a ambos lados de las arterias mesentérica superior y la mesentérica inferior de las irrigaciones. Entonces, esta irrigación del colon, vemos la arteria mesentérica superior que va a irrigar a la parte del colon derecho y la mesentérica inferior al colon izquierdo. Esquemáticamente viendo, tenemos mesentérica superior al colon derecho, mesentérica inferior al colon izquierdo. Y aquí vemos. Esta es la arteria aorta, la aorta, y de donde están naciendo las dos arterias. La mesentérica superior nace más arriba, es donde gira prácticamente el colon en su desarrollo, cuando hace más rotación, va a descender este colon, este ciego, desde la parte del cuadrante
superior izquierdo y va a ir descendiendo hasta localizarse en su posición original a través de la mesentérica superior. Y la mesentérica inferior es la que va a llegar a la otra parte del colon, ¿no? Entonces tenemos las imágenes y la parte de sus ramos que tenemos. Aquí está, por ejemplo, la mesentérica superior, ¿no? Y vean ustedes el intrincado de vasos que va llegando tanto a lo que es el intestino delgado. Entonces, si nosotros seccionamos o tiene alguna lesión el paciente de la mesentérica superior, ha tenido un coágulo, un trombo, nosotros llamamos, es un abdomen agudo cementérico, ¿no? O sea, prácticamente se necrosa todo el intestino delgado y el colon derecho, porque nace a nivel de la lumbar 1, y después, eso es por debajo del tronco celíaco. El tronco celíaco es el que va a llegar, ¿no? La columna nos va a llegar a nivel del estómago por detrás, y a un centímetro por debajo en la L1 va a nacer, digamos, la arteria mesentérica superior. Y de ahí va a descender por debajo del cuello del páncreas, ¿me entienden? Entonces, por el páncreas va a descender y se va a localizar y va a empezar a dar sus ramos hacia la parte de lo que es el intestino delgado y el colon. Entonces, va a dar desde lo que es la cólica media, que es a veces inconstante, las cólicas derechas, y va a dar la parte de las iliocólicas, los ramos iliales que tenemos en ese sentido, el ramo apendicular del apéndice, ¿no ven? Y los ramos yeyunales y los ramos iliares. Entonces, da desde la parte del ilio, el yeyuno, todos los ramos está dando las irrigaciones y después va avanzando hacia lo que es el colon hasta la mitad del intestino grueso. Entonces, desde la cólica media, ¿no? La cólica media, la cólica derecha, la iliocólica, y después de los ramos iliares y tenemos los ramos apendiculares que tenemos y los que vienen a nivel del intestino. Entonces, da una serie de vasos a nivel del colon derecho y se va a unir de cuenta, con las anastomos, con el arco de Giolano que está uniendo a ambos lados. En el otro lado tenemos la arteria mesentérica inferior, entonces van a ser ya a nivel, el otro nació en L1, a nivel de la lumbar 1, está a la altura de la lumbar 3, está descendiendo, y va a descender a nivel de lo que es el borde inferior del duodeno, y en el duodeno, este otro desciende por debajo del páncreas, la mesentérica superior. Pues cuando se hace cirugías a nivel de lo que es el páncreas, uno tiene que pensar que también estamos yendo en algún trayecto de la mesentérica superior, y algún daño de la mesentérica es prácticamente el paciente va a fallecer, ¿no? Entonces tenemos, y esta arteria mesentérica inferior va a dar igualmente ramos, ¿no? Tenemos los ramos de la arteria de la cólica izquierda, las sigmoideas, y las que vienen hacia abajo, las hemorroidales, hemorroidal superior, la media y la inferior. Entonces, las hemorroides que van a llegar de eso, están llegando a nivel de lo que es el recto y el ano, ¿me entienden? Entonces, el colon izquierdo vemos toda la irrigación y se une a través de un anastomos del arco de Giolano ambos. Entonces, tenemos los vasitos y ahí en esta imagen podemos observar cómo está dándose un paso de cada uno de ellos. Y tenemos aquí las cólicas, tanto la cólica, las mesentéricas, y vamos a hacer el arco anastomótico, que vamos a ver cómo se va uniendo a ambos sistemas. De igual manera, tenemos estos arcos anastomóticos, nacen vasos rectos del colon, esos vasos rectos, y esos vasos rectos son los que atraviesan y van a irrigar la parte del colon. Cuando pasa cierta edad del paciente en estos vasos rectos, vamos a ver algún tipo de patología, son lugares que existe cierta debilidad, donde está irrigando, y a veces es ahí donde salen estos vasos rectos, donde tiene cierta debilidad, salen una especie de dilataciones del intestino, se dilata como si fuera un apéndice, que son los divertículos, y más que todo se localizan donde, a nivel de lo que es el colon izquierdo, ¿no ve? El colon izquierdo, y eso es lo que normalmente vamos a observar a nivel del colon izquierdo, los divertículos sacros que vamos a ver. Y tenemos aquí es la imagen que viene, la mesentérica superior, que nace a nivel de la lumbar 1 y es la lumbar 3, y con sus ramos, y va dándonos un arco de Giolano, ¿no? Y tenemos los vasos rectos que van a irrigar el colon en todo el trayecto de la circunferencia.
Tenemos de igual manera la circulación venosa, porque no solo es arterial, la venosa, la arterial lleva y la vena trae, entonces va a seguir, digamos, el mismo trayecto, ¿me entiendes? La vena mesentérica superior, tenemos la vena mesentérica superior, mesentérica inferior, ¿no ve? Van a haber cursos, son similares en su curso, solamente el sentido es contrario. Entonces, en ese sentido. Y vamos a ver que esta circulación venosa va a confluir después de eso ambas, ¿me entiendes? Va a llevar ambas, la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y arterias. Entonces tenemos la vena mesentérica superior, se une prácticamente con aquí tenemos otra vena, que es la vena esplénica, ¿no? Que viene del vaso, la vena esplénica, la vena mesentérica inferior, todas estas van a confluenciar en ese sentido. Igualmente existe una inervación. La inervación es la parte que sabemos, y existe un sistema doble de inervación, un sistema extrínseco y un sistema intrínseco. Extrínseco acompañan a las arterias, ¿no? A la parte parasimpática, al celíaco, las fibras simpáticas, el tronco del sistema lumbar, el sistema extrínseco. Y el intrínseco es lo que vemos, lo que existe, las lesiones a nivel de los plexos, el submucoso de Meissner, o sea, entre la mucosa donde es dañada, y es el lugar donde prácticamente nos dañan a nivel de la enfermedad de Chagas, o el mientérico entre los músculos de Olbers. Entonces es un sistema intrínseco. Entonces, hay un sistema extrínseco que está dado, que va a acompañar a las partes de las arterias, todo es referente a la inervación. Por eso existe una doble inervación. Una inervación extrínseca y una inervación intrínseca, que es la que se daña con algún tipo de patología. Referente a la función del colon, este colon, ¿cuál es su función directa? Entonces, la función, como habíamos indicado, va a reciclar las sustancias nutritivas. Todo va a llegar a nivel de lo que es el ilion, a nivel del ciego. Aquí tenemos la cámara de fermentación, y va a formar prácticamente en todo lo que es el intestino grueso un reciclamiento de las sustancias nutritivas. Va a reciclarse esas sustancias nutritivas. Y lo que va a hacer el recto en esta cosa, ¿qué va a hacer el recto? El recto va a tener la función de eliminar las heces. O sea, prácticamente va a eliminar las heces. En muchos casos nosotros tenemos que tomar algunas conductas de que este intestino grueso ya no nos sirve, se ha dilatado monstruosamente, no tiene la función. Entonces rescindimos, porque se decía, es prescindible. Se puede prescindir de ese intestino. Pero ¿qué va a pasar con la parte del ilion terminal? Ese ilion terminal se va a colonizar, va a tener la función, dense cuenta, como en nuestro cuerpo, que el intestino delgado, en ese sentido, el ilion, va a formarse como colon y va a hacer esta función nutritiva, va a reciclar las sustancias nutritivas, ¿no? Y eso es importantísimo conocer. Y dentro de esa fisiología, ¿qué es lo que hace? Va a reciclar porque va a absorber, va a secretar algún tipo de jugos para que pueda ser, va a ayudar en la motilidad cómo se va a mover, por eso la fisiología, y va a formar la materia de desecho, y va a ser el efecto de la defecación. Entonces, la fisiología estamos englobando en ese reciclamiento de la sustancia nutritiva, donde se va a absorber, va a secretar algunas cosas y va a movilizar ese intestino. ¿Para qué? Para que forme el elemento de desecho, que son las heces, y produzca el efecto de la defecación. Entonces, ¿cómo recicla? Miren, en esta diapositiva vemos una sustancia, prácticamente un lugar donde existe gran cantidad de verdes, donde hay sol, todas esas cosas, como si fuera el campo, donde si estuviéramos en algún lugar. Y es así que los autores prácticamente muestran a nivel del intestino grueso, que tiene algo de floras que va a absorber ese reciclamiento de las sustancias nutritivas, lo nutritivo. Entonces, tiene aquí una flora colónica. Sabemos que cuando usamos algún tipo de antibiótico, ¿qué vamos a hacer? Eliminamos los gérmenes malos, digamos, los patógenos, pero también eliminamos los saprófitos, que sirven, en este caso, nuestra flora colónica. Va a existir fermentación acá, va a haber cadena de ácidos grasos cortos que van a ayudar en la alimentación, y también vamos a ver el reciclamiento de la urea, que es importantísimo. Entonces, este reciclamiento va a depender de la actividad metabólica de la flora colónica. El colon tiene una cierta. Se dice que 1 gramo de materia fecal, ¿qué tiene? Tiene 10 a la potencia 13.
O sea, por no decir tantos números, un 10 con 13 ceros. Eso sería un gramo de materia fecal que tiene una potencia de 10 a la 13 de bacterias. Entonces, es una gran cantidad de bacterias que tiene. Ahora, si nosotros tenemos que operar esto, tiene tanta cantidad de bacterias, entonces no podemos entrar y operar abiertamente. Si digamos, agarro, entro a operar un colon y está lleno de materia fecal, no haré ninguna anastomos, me va a ir mal, porque hay tanta bacteria. Entonces, para hacer, digamos, una cirugía del colon, ¿qué debo hacer? Debo preparar este colon, debo liberar un poco, por lo menos, la materia fecal que tiene y debo también eliminar una gran cantidad de bacterias. Para eso daré antibióticos, colocaré enemas, haré limpiezas. Entonces, cuando se limpie ese colon, podré operar, cortar y unir, ¿me entiende? Pero si no, si es una especie en la cual es agudo, que está saliendo materia fecal, ¿qué puedo hacer? Agarré, cortaré y haré ostomías. Exteriorizaré para que salga afuera, porque si voy a anastomosar, seguro que voy a llegar a tener, digamos, un problema de dehiscencia, de fístulas, algún problema a nivel de lo que es la anastomosis que va. Entonces, es importantísimo evaluar. Cuando veamos en la parte quirúrgica, vamos a estar viendo qué vamos a hacer. De igual manera, esta actividad de la flora colónica que va a está dado por estas. Mira, aquí tenemos las austrias, las contracciones, como viene. Esa es la motilidad del colon. Entonces, esa motilidad del colon, ¿qué va a hacer? Va a ser absorber y va a ser secretar. Va a agarrar un momento en el cual va a absorber, va a hacer avanzar y va a retrucar. Va a avanzar, va a retrucar. Va a haber movimientos de masa y veamos en ese sentido. Entonces, cuando ha condicionado todas estas cosas, aquí en la parte inferior, a nivel de lo que es el sigmoides y el recto, ¿qué está existiendo? Está existiendo una deshidratación del contenido colónico. Se está deshidratando y está formando la materia fecal para que se haga el efecto de la defecación. Entonces, ese intestino tiene, digamos, esas funciones. Aquí, por ejemplo, veamos en esta diapositiva cómo hay una contractura acá, se está cerrando estos dos segmentos, ¿para qué? Para que el contenido interno se tenga que reciclar. Entonces está haciendo movimientos de la pared misma. Aquí hay otra parte del segmento en la cual se ha contraído esto y está haciendo que avance. Entonces, aquí hay otro segmento que está, y este segmento prácticamente se ha vuelto como un tubo que está haciendo que descienda rápidamente la materia fecal. Entonces, vemos cómo existe cierta motilidad. Entonces, eso es lo que normalmente sucede. Y aquí vemos hasta en el intestino delgado. Y cuando nosotros auscultamos, ¿qué auscultamos? Auscultamos ruidos hidroaéreos con el estetoscopio. Pero a veces vemos ese movimiento del intestino. ¿Y qué decimos? Tiene un peristaltismo. Estamos viendo con nuestros ojos. Pero en algunos casos estamos simplemente auscultando. Y los que auscultan son ruidos hidroaéreos. ¿Qué es lo que está pasando? El aire con el líquido está haciendo pasar a través de las contracciones. Y estamos viendo cómo existe aumento de la presión y avanza. Los otros se contraen. ¿Por qué nos viene cólicos a veces cuando hemos comido algo y el tránsito celular? Porque existen estas contracciones y estamos con cólicos. Y a veces el despeño diarreico no soluciona el problema, estamos tranquilos. Eso es lo que sucede. Nuestro cuerpo es interesante en el aspecto de que tiene que defenderse. Y una manera de defensa es la defecación. A veces uno tiene diarrea. Vimos recientemente una paciente, tiene diarrea y el médico le da loperamida para que no tenga diarrea. Es como ponerle un corcho. Le está haciendo daño. Pues prácticamente está habiendo más fermentación ahí dentro y le está dejando la infección. Cuando ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer que salga, ¿no? Ese contenido infeccioso y tiene que reponer con líquidos, electrolitos por boca. Entonces va a controlar, va a compensar. En los niños, por ejemplo, las diarreas producen ¿qué cosa? Deshidratación y fallecen los niños. Hay alteración hidroelectrolítica, no le han repuesto los líquidos. Hoy en día por eso se hace el suero de la vida, todas esas cosas para reponer los líquidos. Pero no tenemos que la defecación o la tos que condiciona son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, esa actividad motora del colon, esa actividad motora, tenemos aquí, vean, tantas, son movimientos que va a tener. Estos estudios se han puesto de manifiesto cómo puede haber una propulsión, está avanzando, y una retropulsión. Entonces, hay movimientos que puede haber retrógrados, estamos viendo acá los movimientos, y otros que van a ir en sentido
avanzando prácticamente. Entonces, contracciones que se originan en el colon transverso, por ejemplo, y van hacia el ciego. Entonces, es una contracción de retropulsión, retrógrada, está regresando prácticamente, hasta empieza acá y regresa a este lado. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo que retarde ese contenido. Cuando tenemos una diarrea, por decir, un vaciamiento rápido del... ¿Qué ha pasado? Hemos comido algún proceso infeccioso rápidamente y avanza. Todo es eliminar rápidamente. No hay ese efecto de regresar para ayudar en que exista mayor absorción de la agua y sales que podría existir. Entonces, de igual manera, hay movimientos segmentales no propulsivos que no avancen, sino ahí mismo, en el mismo lugar, van moviendo la masa intestinal para que absorba todos los elementos que necesita el cuerpo. Y los movimientos de masa que va a ir avanzando poco a poco hasta llegar a la parte del recto y puede ser eliminado, ¿no? Entonces, son movimientos de masa, son movimientos de propulsión, de retropulsión. Entonces, vemos toda esa parte genérica que hemos hablado del intestino y que ustedes lo saben bastante bien del intestino grueso, y vamos a entrar a la parte quirúrgica. Entonces, en la parte quirúrgica vemos que este colon, que ya lo hemos repasado un poquito en la parte de fisiología, anatomía, todas las cosas, vemos que hay una dificultad operatoria. Cuando falla, digamos, en unas cosas, existen muchos problemas. El paciente entra, sabemos, sepsis. ¿Por qué? Porque hemos dicho que 1 gramo de materia que tiene 10 a la potencia 3. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Es un órgano altamente séptico. Es altamente séptico. Por eso, cuando vamos al baño y que salimos, tenemos que lavarnos las manos. Podemos contaminar por llevar. Entonces, podemos condicionar una infección abdominal. Y esta infección puede condicionarnos bastante cantidad de lesiones a nivel de lo que puede ser anastomosis, podemos contaminar la cavidad. Y por esa razón es una dificultad operatoria por un órgano altamente séptico. Dentro de estos cuadros tenemos la cirugía colónica de urgencia. Cuando hacemos una cirugía colónica de urgencia, el paciente no ha sido preparado, tiene materia fecal, ¿qué hay que hacer? Simplemente lo que podemos hacer es colostomías. ¿Qué es que la colostomía? Exteriorizar un colon hacia afuera para que elimine la materia fecal hacia afuera. No estamos suturando hacia adentro. O hacer cirugías descompresivas o derivativas. Estamos haciendo exteriorización, pero no estamos anastomosando. Son cirugías colónicas de urgencia, en la cual vamos a ver la cantidad de contaminación, pero generalmente tenemos que derivarlas a los pacientes. En vez, si nosotros tenemos una cirugía electiva, quiero operar un colon el día lunes, entonces haré una preparación. Tengo un tiempo suficiente como es electivo. No tendría que tener ninguna complicación. Tendría que ir bien el paciente. Estoy preparándolo. Pero a veces tenemos pacientes con lesiones del urete, lesiones del intestino delgado, otra vuelta el colon se ha dañado. ¿Por qué? Hay muchos aspectos que puedan dar complicaciones. Y tenemos que ver que una cirugía electiva tiene que ir mucho mejor, ¿me entiendes? Porque uno tiene que preparar el colon, ir bien preparado, hacer una táctica operatoria e ir en ese sentido. ¿Y cómo se prepara el colon? El colon se puede preparar en forma mecánica. ¿Qué le vamos a hacer? Le puedo dar al paciente a tomar, ya sea enema, laxantes, puedo darle hasta el manitol, que me produce un enema osmótico, una diarrea osmótica, porque estoy dándole un medicamento por la boca, cada hora, 1 hora, 5 tomas y prácticamente va a producir una diarrea osmótica y va a eliminar gran cantidad de materia fecal, o le voy a colocar enemas, estoy eliminando la materia fecal y le voy a dar también antibióticos para atenuar la acción bacteriana intraluminal. Generalmente usamos el metronidazol, que es un antibiótico anaerobio, ¿no? Entonces, vamos a ver en ese sentido de nuestra preparación del colon. Y hay ciertos estudios también que podamos hacer a nivel de lo que es el colon. Pero eso lo vamos a hablar mañana, porque ya se nos pasó la hora. Vamos a empezar mañana a las 7 y a las 6 de la tarde diré, entonces veremos cómo podemos avanzar. Espero que se haya escuchado bien y mis diapositivas hayan estado bien. No sé qué me pueden comentar al respecto. Todo estaba bien con respecto a la clase, doctor. Perfecto. Entonces mañana nos vemos, ya, porque ahora ya tienen clases de medicina a esta hora, ¿no? A las 7, ya son las 7 en punto. Entonces mañana a las 6 de la tarde ya van a estar con más tiempito, vamos a poder dialogar un poco más
y vamos a ir adelante. Lo que a mí me interesa es que repasemos un poco lo que es el colon y que les pueda servir a ustedes en lo posterior. Eso es mi interés, y el de ustedes es igual, repasar y ir adelante. Bueno, sin más, entonces me despido, que tengan una feliz tarde, que continúen, sigan con su trabajo y estudien. Lo más importante es, hay que echarle una leidita en cualquier lado y ir adelante. Nos vemos entonces mañana. Muchísimas gracias por su asistencia y hasta mañana. Muchas gracias, doctor. doctora.